Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, son las 8:30 de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias, a don José Ángel Antelo, líder de Vox en Murcia. ¿Qué tal está usted? Hola, buenos días. Muy bien, un placer estar con vosotros, don Luis. El motivo de la llamada era, señor Antelo, el preguntarle por una curiosa imagen que nos ha dejado la actualidad informativa. Habían convocado ustedes una concentración delante de un centro de menas allí en Murcia. Ya han conseguido... Una declaración a medios. ¿Perdón? Una declaración a medios, un canutazo, no una concentración. Sí, bueno. Era una declaración a medios. Y entonces... Claro, ahora le explico el porqué. Pues explíqueme el porqué. Bueno, nosotros hacemos una declaración a medios, como hemos hecho ya anteriormente delante de ese centro de menas o de cualquier centro de ilegales, pues solicitando su cierre, que es la política que lleva Vox. El delegado del gobierno dice que hemos convocado una manifestación ilegal y envía a 70 guardias civiles a rodear toda la pedanía. ¿A cuántos ha dicho usted? A 70. A 70 guardias civiles. Nunca habían visto tanta guardia civil en la pedanía de Santa Cruz. Los vecinos, que por cierto agradecieron que estuvieran allí la guardia civil, se agradecimos nosotros también su presencia y les dijimos que queríamos verles así en las calles y especialmente controlando nuestras fronteras. Hicimos la declaración a medios 50 metros más para atrás y bueno, pues dijimos que era el primer centro de menas que se va a cerrar de toda España, que la postura de nuestro partido es la de cerrar todos los centros de menas, aquellos que sean menores, pues sabemos que la mayoría que están en esos centros de menas son mayores de edad, devolverlos a sus países de origen con sus padres. Si sus padres no lo quieren, pues tendrán que ser los servicios sociales de sus países los que les acojan, que además es donde se pueden integrar, ya que tienen la misma cultura y el mismo idioma. Pero claro, si el modelo que tiene el bipartidismo es financiar la inmigración ilegal, llegan a España. Hemos visto cada día, por desgracia, lo que está sucediendo en muchos centros de menas, donde hemos visto violaciones horrendas a niñas que le han destrozado la vida, no solo a las niñas, sino a toda su familia. Hemos visto declaraciones de los propios padres de lo que allí pasa, cómo están esas hijas que han sido violadas. En definitiva, causas que se están dando demasiado a menudo y hay que ponerle fin. Y para ponerle fin hay que entender que todo el que venga a nuestro país tiene que entrar de manera legal, ordenada, que venga a aportar y que se adapte a nuestra forma de vivir y a nuestra cultura. Y el que no venga de esta forma, de manera ilegal, o vengan de manera legal, pero se dediquen a cometer delitos, pues hay que devolverlos a sus países de origen. Don José Ángel, hay una cosa que no entiendo. ¿Qué competencia tiene el delegado del gobierno para prohibirles a ustedes hacer una declaración a medios donde les dé absolutamente la gana? Es una orden absolutamente ilegal. De hecho, los servicios jurídicos de nuestro partido ya están estudiando las acciones necesarias. Sin duda un quebranto de la Constitución, prohibir la libertad de expresión, prohibir una declaración a medios, porque en el último caso, vamos a ponernos en su tesitura, que Vox hubiese convocado una manifestación, habría un escenario, habría unos altavoces y nos podrían denunciar por convocatoria ilegal. Pero en este caso se había convocado a los medios de comunicación, los propios medios de comunicación nos llamaron asombrados a nuestra jefa de prensa diciendo, bueno, pero ¿y este señor qué hace? ¿No? Bueno, realmente es perseguir, ¿no?, al único partido que les hace oposición. Lo hemos visto también, por ejemplo, en la feria de Murcia, persiguiendo a feriantes porque tienen una bufanda que dice Arriba España y ordenando su retirada. En cambio no dice nada, absolutamente nada, sobre los Manta o cuando hay homenajes a terroristas por parte de sus socios. Es un delegado que acaba de ser puesto por Pedro Sánchez y que es el mismo que presidió la Comisión de Amnistía para amnistiar a los golpistas. En definitiva, no persigue el delito, persigue a aquellos que persiguen los delitos, que en este caso somos los de Vox. Ustedes han logrado ya el cierre de un centro de menas ahí en Murcia y se han comprometido a lograr el cierre de todos los centros de ilegales. ¿Van a poder mantener su compromiso? ¿Van a lograrlo? Yo dije que si el pueblo español nos daba la fuerza suficiente en las próximas elecciones, iba a hacer. Además, no es un compromiso de Vox en la región de Murcia, es un compromiso de Santiago Abascal, y Santiago Abascal siempre cumple con todos y cada uno de los compromisos. Además, es un modelo absolutamente fallido el que tenemos. No para de llegar más inmigración ilegal, no para
también de morir gente en esa travesía, donde las mafias se lucran con el sufrimiento de muchas personas, que en algunos casos vienen buscando un futuro mejor, otros pues son los amnistiados de Mohamed VI por todo tipo de delitos. Estamos hablando de casi 50.000. En definitiva, no hay ningún control en nuestra frontera, no sabemos quién está entrando, el por qué está entrando, qué intenciones tiene, y lo que sí se están lucrando son las diferentes ONG, las diferentes asociaciones, fundaciones, a costa del sufrimiento de la gente, y esto con Vox va a terminar. Además, hay modelos que están funcionando, como es, por ejemplo, el caso de Italia, donde se ha reducido casi un 70% la llegada de inmigrantes ilegales, mientras que en España pues no han parado de aumentar, y lo estamos viendo con los diferentes casos, con los diferentes repartos de inmigrantes ilegales por toda España, excepto donde Pedro Sánchez necesita a sus socios, que es en el País Vasco y en Cataluña. Bueno, don José Ángel, pues nada, es que me quedé ayer un tanto impactado con esas imágenes donde usted pues llega ante el sitio donde iba a hacer la declaración a medios y bueno, pues se encontró a todo ese retén de la Guardia Civil, que para controlar las fronteras Marlaska no les manda, pero para evitar que ustedes hablen de un centro de menas, pues sí, 70 guardias civiles, y usted muy educadamente pues se acercó a ellos, les dijo que comprendía que bueno, pues tienen que obedecer las órdenes que se les dan, y les agradeció su presencia allí. Me parece que actuó usted con enorme comprensión hacia unos guardias que pues yo me supongo que son los primeros en estar absolutamente hasta las narices de las órdenes, a veces ilegales, como ayer, que reciben de sus mandos. No tenga usted ninguna duda que esa es la situación en la que se encuentra la Guardia Civil en la región. Bueno, pues don José Ángel, un fuerte abrazo y nada, seguiremos contando con usted para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a este tema y sobre todo qué pasa con esa querella que ustedes han anunciado contra un delegado del gobierno que se piensa que puede limitar la actual actividad política de la oposición al más puro estilo chavista. Un abrazo. Un placer, cuídate, hasta luego. Bueno, tenemos con nosotros a don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted, don Javier? Buenos días, bien. Bueno, hoy es un día un tanto impactante. Ayer fue asesinado Charlie Kirk en Estados Unidos. Muy posiblemente pues la gente no sepa, mucha gente que nos escucha no sabe quién es Charlie Kirk, pero era un activista de enorme predicamento, especialmente entre la juventud americana. Era como el presidente de una especie de asociación juvenil trampista, muy activa sobre todo en el ámbito universitario. Sí, es un personaje muy curioso, o era desgraciadamente un personaje muy curioso. Yo de verdad que estoy entre lo de la chica esta ucraniana y lo de lo de Kirk, la verdad es que tiene la sensación de que se cierne sobre el mundo una nube negra, ¿no? Es una sensación que igual es transitoria, pero bueno, Kirk es un tipo que siempre si lo miramos a través de los medios veremos un retrato muy caricaturesco de un tipo pues provocador, ¿no? Quizá para algunos estrafalario, un tipo que simplemente pues se dedicaba a ridiculizar una serie de ideas que podemos englobar así para que nos entendamos en lo que llamamos el wokismo, pero la parte que no se conoce y que sí conocían los chavales de las universidades que tuvieron la ocasión de escucharle era que es un tipo que no rehuía un debate. Es decir, no era solo un provocador o un activista, era un tipo que en un momento dado pues, tenía la capacidad dialéctica de confrontar, o sea, no rehuía el debate, no era simplemente descalificar a alguien, sino argumentar. Eso lo creo que era la vertiente que lo convertía más interesante y seguramente sea la vertiente que más odio despertaba hacia este hombre, ¿no? El hecho de que no era solamente una caricatura, podrías estar más o menos de acuerdo con él o no, pero era un tipo que, llegado el momento, no tenía ningún reparo en acudir a lugares tan hostiles como los campus estadounidenses, que sabemos que están muy controlados por la izquierda, pero a debatir con los jóvenes. Es decir, su contrincante o su adversario exponía una idea y él dialécticamente, con una habilidad bastante notable, pues no es que la ridiculizara, simplemente por mediante el argumentario que él empleaba,
pues digamos que la desmontaba. Entonces eso, a los jóvenes que todavía estaban ahí indecisos, envueltos, digamos, en esta vorágine de lo políticamente correcto y sin atrever a levantar la cabeza, pues resulta que era un tipo muy sugerente, era un hombre que les venía un poco, de alguna manera, a rescatar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le convertía en un personaje singular. Todo lo demás es, como ocurre hoy en día, pura mala leche, o sea, es decir, es simplemente intentar desacreditar a alguien ad hominem sin entrar a escuchar realmente cómo hablaba, qué decía, qué defendía y cómo lo hacía. Y sobre todo tenía el valor de hacerlo no a los convencidos. Él no iba a los lugares donde iba a estar arropado por los suyos, ¿no? Que es bastante también habitual, ¿no? Sino que iba a los lugares donde sabía que estaba, digamos, aquellos que le detestaban profundamente y que querían mantener un control férreo, como es el caso de las universidades estadounidenses. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Pues nada, aquí luchando con el tráfico de Madrid. Bueno, el tráfico de Madrid es imposible de derrotar, no... Sí, siempre gana. No, con la moto le ganas. Con la moto, pero yo las motos... Sí. Charlie Kirk publicaba hace poquito más de 24 horas un tuit demoledor de los suyos. Tenía 5,5 millones de seguidores en Twitter. Decía el tuit: el Islam es la espada que la izquierda utiliza para cortar el cuello de los Estados Unidos. Y yo creo que tenía bastante razón en lo que decía. Yo la verdad es que tengo que confesar que este señor no lo conocía de nada. Bastante tengo con los nuestros como para conocer a este hombre. Pero bueno, a mí lo que este señor al final lo que demuestra, o por lo menos lo pongo entre comillas, es que al final lo que decía usted un poco esta mañana a primera hora, que la instrumentalización de la violencia siempre viene del mismo lado, pero en todas partes, ¿eh? Aquí te haces un breve resumen de los presidentes de gobierno asesinados en España o de los grupos terroristas, es que siempre viene del mismo lado. En este caso, si encima, como estaba comentando ahora don Javier, estamos ante una persona que no solamente era un referente, que tenía 5 millones y pico, como va a decir don Luis, de seguidores, que iba a los sitios donde no le querían, y que se atrevía a decir, como se acaba de ver en el tuit que acaba de decir usted, a decir cosas que nadie decía, pues esto se une a ese intento de magnicidio que tuvo Trump en su momento en la campaña electoral, y yo creo que pone a la sociedad americana en una situación verdaderamente difícil, a ver cómo se reacciona a esto, ¿no? A ver qué es lo que puede pasar ahí. En fin, la verdad es que da un poquito de miedo. Yo comentaba en las noticias de las 7 que tenemos un gravísimo problema, que la democracia occidental está a punto de colapsar, y está a punto de colapsar porque hay una mitad de la población, bueno, no estrictamente una mitad, pero sí una parte muy significativa de una mitad de la población que hace mucho que renunció a los argumentos y considera la violencia un instrumento perfectamente legítimo para imponer sus ideas más allá del debate argumental. Es decir, una mitad de la población cree que como sus ideas son las correctas, las del otro no, y por tanto tiene derecho, como sea, a imponerlas. Lo cual es la negación de la democracia. O sea, la democracia es por definición que yo opino una cosa, usted opina otra, y al final ¿quién decide quién tiene razón? Pues el pueblo votando, y una vez que el pueblo vota, pues te aguantas y continúas defendiendo tus ideas para la siguiente vez. Pero mire, usted ha puesto esta mañana un corte que además era buenísimo, y el comentario que ha hecho también era muy acertado sobre Yolanda Díaz. Cuando le ha dicho usted, pero cuando estaba llamando a Nogueras que esto era una lucha de clases, y usted ha dicho muy acertadamente, pero ¿qué estás diciendo, Solela? Si tú no has visto un trabajador en tu vida, no te bajas y no has, del coche oficial, y no has dado un palo a tu vida. Pero ese discurso de la lucha de clases, efectivamente, hay un conjunto de la población que se lo toma, bueno, la lucha de clases es entre comillas legítima, pero la utilización de la violencia para llevar a cabo esa lucha de clases es lo que no es. Y lo estamos viendo ahora mismo en España. Ya la violencia extrema es, si quiere lo podemos poner en una graduación, la guerra, inmediatamente en el escalón anterior puede ser el terrorismo, pero luego la violencia tiene muchos colores y tiene muchos matices. Le pongo un ejemplo, lo que está pasando en la Vuelta a España es violencia política. Sí, sin ninguna duda. De manual. Claro, por eso lo digo, porque el no dejarte hablar en las universidades
es violencia política. Lo que han estado haciendo esto los últimos días en las redes sociales, cuando han empezado a hacer lo de la Vuelta a España, que te llamaban directamente si tú no estabas de acuerdo con ello, sin entrar en más, simplemente diciendo que no estás de acuerdo con que se cancele y se acose a los ciclistas del equipo de Israel. Te llamaban asesino de niños y genocida de niños gazatíes. Es decir, todo eso es una violencia permanente porque ellos han decidido, por ejemplo, lo tengo clarísimo, vamos en la misma dirección que pasó en la Segunda República. Es decir, la izquierda no reconoce la legitimidad, ya no digo a la derecha, sino a nadie más que no sean ellos, de ejercer el poder o de ganar unas elecciones o de pedir el derecho a que la justicia independiente actúe o que haya medios de comunicación como esta Casa Libre, y es permanente. Y al final consiguen, que yo creo que es lo peor para una democracia, que es la autocensura. O sea, yo hay muchas veces que dices, mira, yo que mira que me meto en todos los charcos, pues hasta, pues yo me autocensuro muchas veces. Estoy seguro que muchos de los que estamos en esta mesa o pasamos por esta mesa nos pasa, porque son tantas las ocasiones en las que nos obligan a autocensurarnos con esa utilización de la violencia en distintos grados, que al final pues acaban consiguiendo lo que quieren, y a mí eso me parece terrible, vamos, personalmente. Pues sí, y lo que me pregunto es cuánto tardará esto en hacer pum, porque claro, cuando tú tienes... además es que la experiencia de la Segunda República es muy ilustrativa, o sea, la Segunda República se instaura sin que hubiera habido ninguna elección de cambio de régimen. Nada. Se instaura por un golpe de Estado. El rey sale huyendo. Bueno, se puede calificar como golpe de Estado algo donde el que tiene el poder lo entrega casi voluntariamente, pero fue un golpe de Estado, no había habido unas elecciones entre monarquía o república. El caso es que desde ese momento, en las elecciones municipales que se cogieron como pie para cambiar el régimen, mi abuelo votó la lista republicana. Era un pequeño empresario y él era, pues hombre, partidario de que había que reformar muchas cosas. Un mes después, mi abuelo veía desde el balcón de su casa desfilar a los milicianos con los mantos de las imágenes religiosas después de haber asaltado y quemado los templos religiosos en toda España, Madrid incluido. Claro, en ese momento pues debió de pensar, pero ¿qué he hecho contribuyendo a esto? Y a partir de ese momento entra el régimen republicano en una guerra perpetua contra más de la mitad de la población. Y al final tensando la cuerda. Y uno ve lo que iba publicando el periódico El Socialista, con llamamientos cada vez más abiertos a tomar las armas, con golpe de Estado en Asturias en 1934, y te das cuenta de que pues querían imponer por la violencia sus planteamientos, y además iban a la guerra civil. Y la querían provocar convencidos de que la iban a ganar. La guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, empezó el 14 de abril del 31. Lo que pasa es que esos procesos, por lo menos el golpe de Estado que tenían ellos en la cabeza, perdonen que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el psicólogo social que estudia precisamente el holocausto nazi contra el pueblo judío, él lo llama el continuo de destrucción. Es decir, uno no se levanta, igual que el régimen nazi, no se levanta un día y dijo, venga, llegan, ahora vamos a matar a todos los judíos. No, empiezas por pequeñas cosas, el famoso ejemplo este de la rana que se va cociendo, y en ese continuo de destrucción primero les quitas los derechos, luego les haces andar por la calle, por la calzada y no por la calle, luego les pones una estrella David, luego les quitas los negocios, luego los metes en un gueto y por último en un campo de concentración, y después ya al final las cámaras de gas. Exacto. Y en España lamentablemente yo veo ese continuo de destrucción y nunca se sabe hasta dónde va a llegar, no solo en España, pero esa persecución permanente al que opina diferente. Por ejemplo, el otro día, a Pedro Delgado, la que le han montado en Twitter, los insultos que yo he leído contra ese hombre por solo dar su opinión sobre el negocio, que además es meridianamente cierto, porque es una operación de influencia del gobierno con el tema del precio, quién se estaba haciendo de oro con las banderas palestinas. Eso es absolutamente antidemocrático. Ese señor, bueno, por supuesto, están diciendo que hay que hacer cancelación también al grupo de supermercados que le patrocina, en fin.
esto no puede seguir así. Pero ellos mismos son los primeros. Usted decía, una pequeña parte de la mitad de los españoles. Tiene usted razón, pero yo creo que no es tan pequeña. No tan pequeña. No, yo he dicho una parte significativa. Pues una parte significativa. Pero lo que es peor es que la otra parte, de esa media parte de los españoles que no apoya eso por comisión, lo aprueban por omisión, porque están callados. Que ese es el gran... Hoy en día, dentro de la izquierda, es que no tienes ninguna voz alternativa que te diga, mire, yo soy de izquierdas, yo estoy a favor de lo que sea, la nacionalización, la reparto de lo que ellos consideran, pero yo no apoyo bajo ningún concepto esta manera de hacer las cosas. No existe. Porque siempre las purgas empiezan dentro del propio partido para que no haya, o del propio bando, para que no haya la sensación de que hay disenso dentro del consenso forzado. No, es que ahí hay un problema, ahí opera una cosa que es el miedo de la gente. Entonces, en el momento en que alguien se desmarca del discurso más radical de ese grupo, pues automáticamente se le señala, se le dice traidor, incluso se le puede hacer objeto a él de la violencia. Y luego, con toda esta gente que se mueve, pues ni izquierda ni derecha, que trata de mantener el tipo. Por ejemplo, un Perico Delgado, que yo no lo he escuchado nunca pronunciarse políticamente. Entonces, yo creo que hay mucha gente, no lo digo por él, pero hay mucha gente que dice, no, yo no me pronuncio, tal, pensando que eso les inmuniza frente a los futuros ataques. No, yo no me meto, no sea que me aticen. Pero claro, es que llega un momento donde estos partidarios de la violencia lo que exigen no es ya que no les lleves la contraria, es que les tienes que apoyar. Y si resulta que te niegas a decir en público, es que lo de Gaza es un genocidio porque estos judíos son unos malditos, si te niegas a decir eso, entonces eres objeto tú también. Condena el régimen de Franco, y si no lo condena, esto hay un discurso muy bueno que hizo en el Parlamento Carlos Martínez Barrera, y con esto me callo, lo digo para que lo busque el que quiera en YouTube, a una propuesta de Izquierda Unida precisamente con la condena del 18 de julio. Y dijo, claro, es que haces una línea, es como lo del chiste del bar, y si tú no dices lo que yo te digo, es que entonces te haces inmediatamente cómplice de lo que allí pasó, lo cual. Y perdona, Javier, que hemos hablado mucho. No, si a mí yo me gustaría, sin saberlo con certeza, pero sí con una cierta aproximación, yo no creo ni que sean muchos, ni que sean pocos, ni que sean la mitad. Yo que creo que hay una diferencia fundamental, y que es más vieja, tan vieja como Lenin. Es decir, la izquierda sabe que la forma de funcionar no es ni siquiera tener mayorías, es constituir una buena vanguardia muy bien organizada y muy consciente de los objetivos que persigue, que no pare y no se detenga en ningún caso, que esté siempre, y que esté bien engrasada, y que las personas que participen de ella pues sean o personas ociosas, que se lo pueden permitir, ¿no?, que no tienen otra cosa mejor que hacer que estar todo el día agitando banderas palestinas en la calle, o que de alguna manera están imbricados en algún tipo de organización de la izquierda, de la cual pues les permite dedicarse a eso sin dar palo al agua en otra cosa. Es decir, esa es la gran asimetría. La sociedad normal, la sociedad libre, son personas que no se conocen entre sí más que sus pequeños grupos de amistad o de familiares, y que están en lo suyo, están muy atareadas. Son personas que están ocupadas en trabajar, en ver cómo pagan el alquiler, en ver cómo consiguen que su hijo entre en el colegio no sé dónde, incluso pues hay jóvenes que están más pendientes de ver cómo salen adelante y si tienen la suerte de hacer una pareja o no, de juntarse o no, o tienen que seguir viendo cómo viven actualmente la mayoría de ellos. Y son personas que están inconexas, es decir, la sociedad es así, interactúa de forma espontánea en otras cosas, el trabajo, los negocios, la compra, es decir, los intereses. En cambio, la izquierda no, esta izquierda es una izquierda, como decía Lenin, es decir, Lenin lo dijo, tenía un manual, decía, es decir, aquí no consiste en conseguirla, cuando vio que no había proletariado, porque no había suficiente industria en la Rusia de entonces, había más campesinos que obreros, muchísimos más, dijeron, bueno, pues la cuestión es que nos da igual la mayoría, la lucha de clases, las mayorías, o constituir de verdad una mayoría suficiente. Hacemos una vanguardia que esté bien entrenada, que tenga los objetivos muy claros y que entre como el cuchillo en la mantequilla dentro de la sociedad. Eso es lo que lleva ocurriendo, yo creo que aquí lleva ocurriendo desde que se dio por descontado que la Unión Soviética era historia y que la izquierda iba a diluirse tranquilamente los vientos de la historia, y que el fin de la historia, decía Fukuyama. Claro, entonces, y todo el mundo hemos seguido, equivocadamente seguramente, pero de forma lógica, en lo nuestro,
Cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo, entre comillas, cayó la Unión Soviética, y entonces la gente siguió trabajando. Digo, no, la gente lo que quería era prosperar. Entonces no se han ocupado de la política. Es decir, no ha habido un interés de verdad verdadero por la política, ¿no? Por la política en el sentido de lo que es la política en la polis, o sea, no la ideología, sino de qué está pasando aquí, ¿no? Y claro, ellos, mientras tanto, esa vanguardia ha ido colonizando las universidades, todos los centros que han sido posibles, que tienen alguna proyección y generan una cámara de eco y una influencia, una aparente influencia es el mundo del espectáculo, el mundo del periodismo. La prensa está infestada, pero completamente, está echadita a perder. Hay que ver al diario El Mundo la postura que tenía con lo de Palestina, algo impensable hace unos años. Y las universidades, por supuesto, donde se forman los jóvenes, donde entran y son lobotomizados, que por eso matan a este pobre señor, a Kirk, porque toca uno de los puntos intocables, que son los campus, son las fábricas de devotos, ¿no? Y luego tiene por eso se lleva también la izquierda con el islamismo, aparte de que lo utiliza precisamente para romper lo que haga falta, sino se parecen mucho porque igual que el Islam, si renuncias a él, eres un apóstata, un blasfemo y un no sé qué, y debes ser perseguido y castigado duramente. La izquierda, si renuncias a cualquiera de sus dogmas y no los apoyas y no te pones a rezar en dirección a la Meca, te señala y acaba contigo. Pues recordemos el exterminio brutal que la izquierda en España durante la Guerra Civil hizo, por ejemplo, de los militantes del POUM, ese partido al que pertenecía Andrés Nin, que los exterminaron. Lo narra además muy bien George Orwell. A Andrés Nin le despellejaron vivo porque no se plegaban a las directrices del Partido Comunista. El POUM significaba Partido Obrero de Unificación Marxista, pero no eran lo suficientemente marxistas. No, eran con respecto a discrepantes. así es significativo o no el porcentaje de población en la izquierda que considera la violencia como instrumento legítimo, pues simplemente una encuesta. 55% de los americanos de izquierda considera, Partido Demócrata, considera que sería legítimo asesinar a Donald Trump. En esas condiciones es imposible que una democracia resista, porque claro, si un bando considera que el asesinato es un instrumento político aceptable, pues simplemente la democracia resistirá hasta que llegue el punto donde el otro bando diga, pues nada, si es aceptable, pues es aceptable. No es que no resista la democracia simplemente es un sistema de control del poder y de organización del poder, nada más. No es una ideología, pero yo creo que no resistiría ni la sociedad. La paz social, no solo la democracia, sino que la paz social se la llevan por delante. Es decir, un tuit genial de una cuenta de Twitter que tiene por título la cuenta Profesor Secundario, dice: el tiempo es aquello que transcurre mientras la izquierda asusta a la gente con la llegada de la derecha y mientras gente de derechas es asesinada por gente de izquierdas. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Ahora es tu momento, llega Time to Fly. Vuela a Estados Unidos desde 199 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Time to Fly. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa. Tú decides. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Se siente solo en la gestión de su negocio? En Sabida Asesores ofrecemos asesoría fiscal, contable y jurídica especializada en pymes, autónomos y oficinas de farmacia. No solo tramitamos, le ayudamos a tomar decisiones y optimizar impuestos. Contáctenos al 911-610-347 o en sabidaasesores.es. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hablábamos antes de violencia política, mencionaba a don Javier Venegas, mencionaba a don Jaime de Berenguer el asunto de la Vuelta Ciclista a España. Los ciclistas de la Vuelta pues se han plantado y han dicho que como vuelva a haber otro incidente que ponga en riesgo su seguridad, se bajan de la bicicleta y dan por concluida la etapa correspondiente, porque el otro día tiraron a un ciclista español, un cretino con la bandera palestina. Hace 2 días pues ya no es solo que fueran contra los ciclistas, es que tiraron chinchetas en la carretera para que los ciclistas pinchen. El otro día cortaron un árbol, lo cruzaron en mitad de la carretera. O sea, es un intento de boicotear la Vuelta directamente. Imaginen que fuera por cualquier otra cosa, por yo qué sé, por ejemplo, gente protestando por la presencia de inmigrantes ilegales. ¿Cuánto tiempo tardaría la policía en impedir todo tipo de protesta y arrestar tanto a los que protestan como a todos los organizadores? Vamos, 3 minutos y medio y les caía un puro de 3 pares de narices. Pero aquí, por supuesto, se deja que continúen los ataques a los ciclistas, porque quienes en el fondo están animando esos ataques están en el gobierno. Lo decía perfectamente Bukele: cuando los delincuentes campan a sus anchas es porque los cómplices de los delincuentes se sientan en el gobierno, ¿no? Es que esto es, a mí me recuerda bastante a la forma de funcionar de la insurgencia, ¿no? De lo que es un movimiento insurgente, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban los aliados Estados Unidos en Afganistán, sobre todo en Afganistán, en realidad no tenías que hacer grandes ataques para que la maquinaria tuviera problemas. Simplemente ponías a un chaval con un Kalashnikov en una colina y entonces todo lo que era la maquinaria logística de comunicaciones, de relevos y tal, hasta que no resolviera ese punto, que era una ruptura de la cadena, es decir, hasta que no se garantizara seguridad en ese punto, toda la máquina quedaba colapsada. Entonces, esto es lo mismo. Es lo mismo, es decir, es muy fácil que un puñado de cientos bien distribuidos o con movilidad suficiente pues te puedan reventar la Vuelta. Y ese es el objetivo, reventarlas. Si los ciclistas se plantan y dicen que no van a pedalear más, objetivo conseguido, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo se evita esto? Con la ejemplaridad y la dureza. Una ejemplaridad y una dureza inauditas. Es decir, al que lo pilles cruzando, superando la barrera de seguridad en un momento dado, en el paso de la Vuelta, a ese le metes no solo una multa, sino que es un delito, con consecuencias penales. ¿Por qué? Porque pones en riesgo la seguridad de otras personas. Es decir, si eso se castigara con inmediatez y con dureza, con extrema dureza, muchos ya se lo pensarían. Pero el problema es que se tolera. Entonces, yo lo que temo es que como se tolera y como se están acostumbrando y se están viniendo arriba, yo lo que temo es que esto se convierta en la tónica dominante, y ya parece que lo va a ser de aquí en adelante. Va a ser la tónica dominante en todo. Y no quiero ni imaginar, aunque ahí la cosa podría cambiar en cuanto a la dureza y tal, pero bueno, sería tensar todavía más la situación. ¿Qué puede pasar si por un casual dejan de gobernar los que están gobernando? ¿Qué puede pasar en España? Lo peor. Estas prácticas que vemos ahora aquí por Palestina y no sé qué, son todos unos sinvergüenzas, porque a los palestinos les importan una higa.
esto es pura izquierda, esto es pura ideología, no hay humanitarismo, esto es pura ideología. Es utilizar un recurso para provocar una violencia política en un país lejano al conflicto. Es decir, ¿qué haces tú aquí en España cortando la vuelta? Vete ahí a Gaza a combatir a los judíos si tienes narices, ¿no? Pero deja de estar aquí. Entonces, yo creo que esto apunta muy mal. Por eso digo que le decía al principio del programa, cuando me presentaba a don Luis, yo veo un nubarrón cernirse sobre el mundo, un nubarrón muy negro. No es una cuestión solo de la democracia, sino de la tolerancia, la convivencia y cosas que eran fundamentales, acuñadas básicamente en nuestra civilización, que están siendo atacadas de forma sistemática. Entonces, está permitida la violencia, se legitima la violencia si yo tengo razón, o superioridad moral, que quizá la superioridad moral sea uno de los instrumentos más asesinos de la historia de la humanidad, y esto, pues, no sé cómo se puede revertir, sinceramente. Mire, yo tengo mi propia hipótesis sobre el tema de Palestina, que es parecida a la suya, pero yo creo, antes lo he comentado, es una operación de influencia del gobierno. Es decir, ¿qué consigue el gobierno con esto? Pues rearmarse moralmente, utilizando una causa ajena en un contexto de absoluta pobreza económica y corrupción galopante. Es decir, de repente Pedro Sánchez pasa de estar en los tribunales a convertirse en el adalid de la defensa de los pobres niños gazatíes que están siendo masacrados en medio de un genocidio. Y en ese contexto de rearmarse frente a los propios suyos para movilizar su voto, no, pues el pobre Pedro, fíjate qué bueno es, pues el pobre Pedro, fíjate cómo se preocupa a los demás, pues fíjate cómo le hace la guerra, como el del otro día insinuó el tío irresponsable en su rueda de prensa, están en esa operación de influencia que es fácil verlo porque están todos perfectamente organizados, se ponen en los tiros de cámara e incluso están, yo no diría, no lo puedo asegurar, pero estoy bastante seguro de que cuenta con la complicidad no solo de uno de los comentaristas, que ha quedado patente, sino incluso de los cámaras y de dónde enfocan las cámaras, etcétera. Mire, yo con respecto a lo que está pasando, que decía don Javier, mano dura, no, si no hace falta mano dura, que va un poco con lo que decía don Luis antes, hace falta aplicar el Código Penal existente. Y si me permiten ustedes, voy a leer el artículo 510 del Código Penal, que habla precisamente sobre los delitos de odio. Y dice el 510.1: incitación al odio es fomentar, promover o incitar públicamente el odio, la violencia o la discriminación contra un grupo. El 510.1a dice: lesión de la dignidad, realizar acciones que impliquen humillación, menosprecio, descrédito de un grupo o de alguien por pertenecer a él por motivos discriminatorios. El 510.1a dice: difusión de material de odio, elaborar, poseer, distribuir, difundir escritos o materiales que lesionen la dignidad por su contenido, como justificar o trivializar genocidios. Y el 510.1b dice: justificar públicamente delitos contra grupos de personas o por motivos de odio o enaltecer a quienes participaron en ellos. 510, aquí se puede aplicar, es evidente y se puede aplicar de manera radical, o sea, de manera efectiva. El tema es lo que ha dicho usted, don Javier, que tiene toda la razón, que esto es una guerra de guerrillas, pues son trayectos muy largos de 100, 200 kilómetros, tal. Tú tienes gente bien organizada en ciertos puntos, vale. Pero tiene un problema a la hora de defenderlo, pero también tiene un problema a la hora de escapar. Es decir, tú puedes hacer la acción, pero escapar de la detención es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque está cortada la carretera y tú no puedes salir de la ratonera donde te has metido. O sea, el problema es que no se está deteniendo a nadie. Y es lo que decía de Luis, no se está deteniendo a nadie porque hay plena complicidad en esta acción de influencia por parte del gobierno, en mi opinión, colaboración desde el propio gobierno, que yo no sé cómo afectará a las órdenes que reciban los cuerpos de seguridad. Jaime, es que no tenemos ya un gobierno. Bueno, es decir, esto me recuerda un poco, hablando de las diferencias, y no lo voy a comparar donde se suele comparar exactamente, pero recuerda un poco a lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela hay una organización criminal que se ha puesto los ropajes, digamos, ha sido como el ultracuerpo, ¿no? Se ha infiltrado en Venezuela y se ha dotado de los instrumentos estatales, una bandera y una serie de instituciones, y se los ha puesto encima, pero debajo lo que hay es una organización criminal. Es decir, Venezuela ya no existe como Estado, ¿no? Es otra cosa.
En España no existe gobierno. Nosotros no tenemos gobierno ahora mismo. Formalmente tenemos nuestras instituciones, se vota, es decir, todas esas cosas que todos conocemos, esa liturgia. Pero informalmente ya no estamos en manos de un gobierno. Estamos en manos de una serie de personajes coordinados más o menos entre sí, a veces enfadados entre sí, pero juntos porque les conviene, dedicados a subvertir y a utilizar el Estado en su propio beneficio. Es decir, ya no estamos gobernados, ni siquiera es que estemos desgobernados, es que estamos en manos de una organización, no voy a decir mafiosa, pero una organización con bastantes tintes criminales que vulnera sistemáticamente la ley, porque como es su potestad, aplicarla o no, la aplica cuando le conviene y no la aplica cuando no le conviene. Es decir, la situación es de una gravedad extraordinaria. Yo jamás pensé que acabaría diciendo lo que estoy diciendo hoy, porque siempre he intentado que hubiera una buena voluntad y a ver si podemos arreglar esto, pero evidentemente hemos llegado a un punto en el que eso, ahora mismo estamos en manos de una serie de personajes, de pseudo-organizaciones, porque el Partido Socialista ya no sé lo que es, no se sabe muy bien lo que es, igual que Junts no se sabe muy bien lo que es, ni Bildu sí sabemos lo que es, ¿no? Es decir, los etarras metidos dentro de las instituciones para romperlas desde dentro, ¿no? Para quebrarlas desde dentro, que es una de las mayores canalladas que se ha hecho a la democracia española, ¿no? Eso de normalizar ha sido verdaderamente una de las puñaladas traperas más indecentes que se recuerdan. Pero esto es lo que ocurre. Sánchez no nos representa, es decir, representará a los suyos, pero no es el presidente de los españoles. Lo es formalmente, pero informalmente él ha decidido que no. Él actúa solo para lo que le conviene y a aquellos que le apoyan. Para el resto, leña. Entonces, esto no es gobernar, evidentemente. Les leo el tuit que puso inicialmente La Voz de Galicia para comentar el asesinato de Charlie Kirk. Titular de La Voz de Galicia. La Voz de Galicia, el medio de referencia del PP en Galicia, recibe subvenciones millonarias de la Junta de Galicia. Titular: disparan al propagandista ultra Charlie Kirk en un evento universitario en Utah. Por supuesto, luego han tenido que borrar el tuit ante la catarata de comentarios que han recibido y lo sustituyen por: muere un comentarista conservador amigo de Trump tras recibir un disparo en un evento universitario. Pues eso es odio. Eso es que hasta el diario El País tituló, yo creo recordar, porque inmediatamente que vi, digo, a ver qué decía la prensa al respecto. Y hasta el diario El País dijo, un activista conservador... el titular del periódico El País, yo lo miré esta mañana y era: el activista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, asesinado de un disparo en una universidad de Estados Unidos. Decir, un titular correcto. No ultra, ni tal, porque es que, vamos a ver, es que además es muy desesperante. Es muy desesperante, yo entiendo que para muchas personas sea desesperante, pero claro, nos quieren llevar... porque ellos creen que van a ganar ahí. Claro, el problema ya sabemos lo que pasa luego en las confrontaciones civiles, ¿no? Que al final es que no ganan ni una, pero claro, no hay que llegar a eso, ¿no? Hay que intentar no llegar a eso, pero nos quieren llevar a eso. Quieren llevar a eso. O consiguen el poder, porque nos intimidan, nos cierran la boca y nos califican de cualquier cosa sin disentimos de lo que sea que fuere, o van a la confrontación. Aquí no hay salida. Esto es como el independentismo catalán. Es decir, la independencia es imposible. Puedes intentar presionar al gobierno para conseguir esto, conseguir lo otro, un Estado federal, confederal, asimétrico, robar más, robar menos, pero no vas a conseguir la independencia desde el punto de vista de que en la propia estructura territorial y nacional os hace dependientes del resto de España. Es decir, Cataluña no puede vivir sin España. Y bueno, porque nos tiene que chupar la sangre, lógicamente, claro, el nacionalismo. Y luego la única forma que tienes tú de cambiar esa realidad, que es también mucho más profunda, es sociológica, es histórica, es más allá de las propias instituciones, es directamente, pues, si tú te empeñas en esto, lo que estás es proponiendo ir a la guerra. Lo que propones es ir a la guerra, porque ante una situación sin salida en la que no puedes salirte con la tuya, porque no vas a poder, lo único que estás forzando la situación hasta llegar a la violencia. Porque al final el conflicto solo se puede resolver a base a la fuerza, a ver quién es más fuerte, a ver quién pega más duro. Y yo creo que eso es lo que están haciendo.
Yo creo que por ahí van, ¿eh? Por ahí van. Les leo un tuit despreciable de alguien particularmente despreciable. Señor Guardans, es usted una escoria humana. Dice, escribe Guardans ante el asesinato de Charlie Kirk. En Estados Unidos alguien ha asesinado a un fascista y promotor del neofascismo. No tengo nada positivo que decir de ese tipo, ni vivo ni muerto, pero, al menos por ahora, nada justifica la violencia contra esos miserables en aquel país. Esa muerte es un crimen y así debe ser tratada. Hace falta ser canalla para escribir esto. Y luego se pone a poner citas de Charlie Kirk, absolutamente manipuladas y sacadas de contexto para justificar hombre, en fin, que bueno, que es un crimen, pero que era alguien eliminable, ¿no? No, es que eso demuestra la vehemencia que hay incluso en aquellos que quieren engañarnos y postularse como moderaditos. Esta persona es una persona que tiene en el fondo un odio cerval hacia determinadas cosas. Pero eso de moderadito no tiene nada. No, bueno, eso pero es él, sí, pero él decide quién se las trae. Porque el siguiente paso es decidir quién es fascista. No, pero que claro, es que ya lo está decidiendo él. No, pero que podemos ser cualquiera de nosotros. Pero estoy diciendo a ellos que pretenden haber ido de yo es que soy es verdad uso la razón y él va de eso, efectivamente. Y es mentira. Tú tienes una serie de problemas internos, de conflictos internos que te convierten en una persona completamente irracional y violenta. En el fondo eres tan violento como cualquiera de los violentos. Pero la cuestión es conseguir convertir a alguien con el que podrás estar o no de acuerdo, con el que podrá... Nadie es perfecto, igual se equivoca alguna vez, no lo sé, porque yo le he seguido un poco, pero a mí me ha parecido que lo que hacía este hombre, te podrá gustar más o menos, pero lo hacía de frente, por derecho, y a diferencia de toda esta izquierda de superioridad moral, era un tipo capaz de debatir. Es decir, no rehuía el debate, no era una persona que simplemente te descalificaba y se daba la vuelta, te insultaba y se acabó. No, era una persona que decía, bueno, pues yo creo la transexualidad, ¿vale? Muy bien, ¿por qué? Mira, y entonces le decían algo, y entonces decía, hacía un argumentario con una dialéctica muy inteligente, y además, y lo desmontaba completamente. Eso es que lo ridiculizaba. No, perdón, estaba utilizando una dialéctica perfectamente educada y correcta para defender una posición contraria. Y otra cosa, ya termino, otra cosa que hace este hombre, que lo desprecian muchas las élites, es que era un hombre que no tenía carrera, no tenía estudios superiores. Era un hombre que venía de abajo, un hombre hecho a sí mismo, como antiguamente se hacían en Estados Unidos, y es un tipo pues que consiguió una notoriedad extraordinaria sin ser un académico, y además siendo un muy buen polemista. Le pongo un ejemplo de ese afán polemista de Charlie Kirk. En un debate con una youtuber progre americana, la señora Rachel, que tiene un canal de YouTube para niños, ¿no? Rachel citaba el Levítico, el libro de la Biblia, para justificar la celebración del Día del Orgullo gay, y entonces le responde Charlie Kirk, oiga, eso de citar el Levítico para justificar, le recuerdo que en el Levítico se dice que la ley perfecta de Dios exige que a los homosexuales se los apedree hasta la muerte. Es decir, les respondía con argumentos, sacándole las contradicciones de sus planteamientos. Bueno, pues va Ignasi Guardans, saca esta frase, dice, aquí Charlie Kirk diciendo que a los homosexuales hay que apedrearlos hasta la muerte. Eso es la mentira. Eres gentuza, Guardans. No sé, aquí lo decía Rebel, y a mí me encanta esa frase. Él lo situaba en la democracia. Yo creo que la sociedad en general, una sociedad sana, la democracia, y yo diría que la sociedad sana no puede vivir o existir si no se alcanza un mínimo umbral de verdad. No, claro, es que la democracia es la verdad y la dictadura es la mentira. Claro, entonces sistemática. Es decir, igual que la democracia no puede sobrevivir sin un umbral mínimo de verdad, decía Rebel, la dictadura no puede sobrevivir si no impera la mentira. Claro, es que... Entonces, es decir, y este tipo de Guardans y tal, que tiene un odio más cerval sobre cualquier
ideólogo político que no se manifieste templado y tibio. Es decir, por ejemplo, Isabel Ayuso la odia a muerte. Bueno, no me extraña. La odia a muerte, pero la odia. O sea, es una especie de inquina. Pero quien dice eso, dice Abascal, dice cualquiera que no esté ahí como una especie de momia del Museo de Cera, diciendo, bueno, no, tal. Entonces, este tipo le coge una manía horrible. ¿Por qué? Porque sabe que uno de los mayores peligros para este estado de cosas que ha conseguido la izquierda y la izquierda travestida en socialdemocracia es precisamente el que la gente empiece a tomarse en serio la política. Es decir, deje de estar solo preocupado de lo suyo y empiece a interesarse por la política. ¿Y quiénes hacen que la gente se interese por la política? Pues los personajes como Kir, como Abascal, como Ayuso, es decir, gente que no está diciendo las mismas tonterías de siempre, sino que establece un punto mucho más combativo, ¿no? Mira, dice Ignacio Guardans en un tuit posterior a este que ha nombrado, que ha citado don Luis, evidentemente para justificar la barbaridad que acababa de decir, permítame un juego. Dice, saco una frase de Charlie Kirk y dice lo siguiente: mujeres de raza negra, no tenéis capacidad cerebral para ser tomadas en serio, necesitáis robarle el puesto a una mujer blanca. Eso es lo que, entre comillas, Guardans, que dice Kirk. No voy a entrar, bueno, si esto lo ha dicho, lo diga quien lo diga, a mí me parece espantoso, pero no voy a entrar en eso. Es que no lo haya dicho. Pero vamos a hacer un juego. Imaginemos que en vez de eso decimos mujeres de habla castellana y seguimos la frase. Lo digo porque es paradójico que Ignacio Guardans, ¿no?, que está justificando de alguna manera, entrecomillado, o así lo parece, el asesinato de un fascista, no vea lo que lleva pasando en Cataluña. Él, que ha estado metido en el ajo, y lo que están haciendo con aquellos que hablan castellano. Lo digo porque no sé en qué noticia leí la semana pasada que los únicos, esto igual lo puede buscar usted, don Luis, que los únicos personajes que aparecen en las telenovelas catalanas hablando castellano son precisamente las empleadas de hogar. Sí. Y no sé si eran los porteros o los mecánicos. Sí. Y eso, estamos hartos de escuchar a políticos nacionalistas catalanes hablar de la superioridad genética, de la raza superior, del lenguaje de las bestias, del mal. Digo, señor Guardans, ¿dónde tenía usted esa defensa o ese enfrentamiento al fascismo cuando no sé si participaba o lo consumía usted? Que es que esa es otra, ¿no? Todos estos se van a Estados Unidos para justificar el asesinato de alguien y ni siquiera son capaces de mirar donde ellos viven para hacer frente, ya no digo para por supuesto, para justificar ningún asesinato, sino para hacer frente la cotidianidad de la sociedad catalana. A mí es que de verdad, a mí todo esto es una opereta. Cuando has dicho antes, esto es todo mentira. Todo esto es una opereta, es una gran mentira, todo. Sí, el problema es que la realidad está ahí, es decir, la realidad, por ejemplo, la realidad en que Occidente se está endeudando por encima de su realidad, de sus posibilidades, es una realidad. Es decir, no podemos decir hay que defender los derechos y no sé qué tal, y sin darnos cuenta que más que derechos son a veces privilegios, servicios que el Estado te proporciona y que están sometidos a la aritmética. Es decir, la realidad siempre se impone. Por eso es tan dolorosa, por eso es muy dolorosa, y sobre todo es más dolorosa cuanto más se ha estado negando, porque luego cuando llega ya con mucha más virulencia, ¿no? Yo creo que todos estos personajes, en mayor o menor medida, incluyo a Ignacio Guardans, como quiera llamarse, me incluyo en esos que están presionando en la situación hasta llegar a ese estallido, a esa violencia, estoy hasta aquí ya, y ya no me cabe ni una afrenta más, no me cabe ninguna puñeta más, y no te aguanto más. ¿Qué es lo que está ocurriendo ya? Está empezando a ocurrir. El otro día había un señor ahí, se ve, ¿no?, con una bandera palestina, y una persona normal y corriente que ni está en una manifestación a favor o en contra, coge y le da un porrazo que lo espanta, ¿no? Porque simplemente le está incordiando, está diciendo, eres más plasta, más pesado que los míos, tío. Ya estoy hasta las narices. Y eso es lo que está ocurriendo con mucha gente. Está diciendo, estamos cansados de toda esta porquería.
Estamos hasta aquí ya de vosotros. Sois muy plastas, sois muy pesados. Nos bloqueáis cuando queremos ir a trabajar con el cambio climático, os ponéis delante de los coches. Cuando queremos ver un espectáculo que nos gusta, somos aficionados al ciclismo, nos reventáis la Vuelta Ciclista a España. Ahora llegáis y nos prohibís fumar en las terrazas e incluso en nuestra propia casa, que es lo que os falta ya. Es decir, estáis todo el día rompiendo, ¿no? Pilar Alegría, viene titular última hora en El Español, en directo. Pilar Alegría sobre las protestas en la Vuelta. El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad. El gobierno alentando la violencia en el deporte. Claro, porque están limpiando su imagen. Lamentablemente, ni los niños, ni los gazatíes, ni la guerra, ni los israelitas, ni los judíos les importa un pimiento. Ellos están a presentarse como autoridad moral, se están rearmando moralmente ante la izquierda, porque al que no sea de izquierda ya no le engañan, de que ellos realmente son los defensores de la democracia, los que hacen frente a las injusticias, los defensores de los niños, claro. Y son capaces, y van a llegar en esto, que es por cierto, una estrategia muy bien pensada, porque si de verdad el gobierno o la Vuelta hubieran considerado que no se podía dejar participar a este equipo por lo que fuera, no le hubieran dejado participar. Le han dejado participar para hacerle lo que le están haciendo. Precisamente les han dejado correr y los han invitado para correr. Todo. Claro, es que si no, no hubieran podido hacerlo. Esto está dentro de una campaña perfectamente planificada de gobierno, que me parece, esto es terrorífico, y al final es otra vez la vuelta al chivo expiatorio. Otra vez. Que hoy en día son estos muchachos, pero podían haber sido cualquiera. Ya me dirán ustedes que si vamos, por ejemplo, ahora los españoles, vista la fama que tenemos en Europa y en todo el mundo, cada vez que los españoles salimos de aquí, decidan en cualquier país que somos los amigos de Pedro Sánchez y que entonces merecemos todos, sin distinción, sin responsabilidad, jamás, y ya está. Sí, pero exacto, y que entonces nos merecemos cualquier cosa, cualquier español que nos esté creyendo, cualquier chaval que esté estudiando Erasmus. Entonces, como eso es absolutamente impensable, porque nadie en su sano juicio puede responsabilizar a unos tíos que corren en bicicleta, unos profesionales de ciclismo, de lo que pueda estar pasando en real, porque no lo son, pues estos tíos han dicho, bueno, pues vamos a utilizarlo precisamente y les vamos a dejar correr para montar todo este número. Y nosotros presentarnos como, delante de los nuestros, como... ¿Conoce usted, como buen profesor de la universidad especializado en temas sociológicos y políticos, esa famosa anécdota apócrifa de cuando Goebbels le presenta a Hitler la nueva campaña de propaganda contra los judíos, que es se ve a un tío montado en bicicleta y debajo una frase que dice: todos los problemas de Alemania son culpa de los ciclistas y de los judíos? Y dice Hitler: ¿por qué de los ciclistas? Y responde Goebbels: esa es precisamente la pregunta que quiero que se hagan. Pues mira, no me la sabía, pero es buenísima. Bueno, pues el gobierno ahora dice que todos los problemas son de los ciclistas judíos. Pausa publicitaria y seguimos. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad,
Gratis un tensiómetro que habla. 900 730 122. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hablemos un poquito de Europa, porque aquí yo creo que todo el mundo tiene ya la sensación de que esto, pues no sé, está como un poco como una de esas viejas casas abandonadas que se caen a cachos. Hay la sensación de que todo se puede desmoronar en cualquier momento. Ayer en Francia casi 300 detenidos en las jornadas de protesta, que al final fueron instrumentalizadas por la extrema izquierda. Hay una imagen por ahí circulando en internet de unos manifestantes con banderas palestinas acosando a un señor mayor que se le ocurrió el pecado de llevar una bandera francesa a manifestarse por las calles de Francia. Estamos en estos momentos con un gobierno francés pues que se cae a pedazos, un gobierno alemán que tampoco sabe muy bien qué hacer para cuadrar las cuentas, un gobierno español enfangado en la más espantosa corrupción, un gobierno inglés, aunque no está en la Unión Europea, pero sigue siendo Europa, mal que les pese, pues donde te encuentras con que hay gente quitando las banderas inglesas de las casas de la gente porque dicen que resultan ofensivas. Estamos en una especie de continente de locos, y ayer salía Ursula von der Leyen a decir que es el momento de la independencia de Europa. No sé, pues se refiere a independencia con respecto a Estados Unidos. Y salía Manfred Weber, el jefe del Partido Popular Europeo, a decir que lo de la soberanía de las naciones es una aldea Potemkin, una ilusión, y lo que hay que hacer es centralizar de manera irreversible, dijo, todas las competencias en Bruselas. Dices, ¿qué está pasando en Europa? En ella. Centralizar todas las competencias en ella. Sí, yo, dándolas a mí. Europe, c'est moi. Os voy a arreglar, no os preocupéis, que yo me encargo. Sí, pero sí, le han presentado, ¿no? He leído una moción que se presenta una moción de confianza, ¿no? Una moción de censura, sí. De censura. Había leído, bueno, Patriots, sí. Sí, pero vamos, no tiene posibilidad de salir adelante porque no dan los números, ¿no? Pero bueno, habrá un debate sobre el asunto. Por lo menos habrá un debate. Yo veo, yo hoy lo escribo en The Objective, a propósito de Europa. Escribo que sí hay un apocalipsis en marcha, pero que no es el clima. Eso está bien visto. ¿Entiendes? Es que para aquellos que todavía... por si no te has enterado. Claro, es decir, y además te va a llegar mucho antes de lo que piensas. El clima siempre están diciendo que es inminente, pero dentro de una década, para que así ellos puedan seguir viviendo del momio, ¿no? De meter miedo. Pero este no. A mí me llamaba mucho la atención algo inusual, por mucho que queramos decirlo. Es decir, que salga el canciller alemán a decir que el Estado alemán en su configuración actual es insostenible. Sí, eso da mucha confianza, ¿verdad?, en el futuro. No solo eso, que es inusual. Que lo digan los analistas, que lo diga la oposición, que lo diga tal, pues es lo normal, ¿no? Es siempre, pero que lo diga el propio que está gobernando diciendo, o sea, esto es una catástrofe de libro, ¿no? Y que ocurra lo mismo en Francia, que salga el ministro de Economía, cuando creo que falta un poco para las elecciones, a inmolarse diciendo... Bueno, tienen un mérito que lo dicen, porque en España está mucho peor y no se dice lo contrario. No, pero quiero decir, déjame que termine, porque esto es importante. Esta es la tesis de mi artículo, yo creo que no voy a equivocarme. Y que en Gran Bretaña ocurra poco más o menos lo mismo, es decir, que se estén inmolando, lo estén diciendo y estén diciendo, esto hay que recortar, o te vas a enterar, no sé qué, es decir, esto es contra el voto, o sea, es decir, esto es una forma de pegarse un tiro en el voto, ¿no?
¿Por qué lo hacen? Porque creo que están a las puertas del infierno. Yo creo que estamos viviendo a las puertas del infierno y que no decirlo va a ser peor. Simplemente, es decir, la situación tiene que estar muy mal para que actúen de esta forma que políticamente, a ver si se entiende, es irracional, porque va contra tus propios intereses en cuanto a al número de votos que quieres, que necesitas para mantenerte en el poder o siquiera en la política. Eso a mí me llama mucho la atención, cómo está subiendo el precio del oro, sobre todo la razón por la que está subiendo. Los particulares ricos compran, pero ¿sabes quién está comprando como si hubiera un mañana? Los bancos centrales. Tanto el Banco Central, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Europeo, el Central Europeo y el Banco Chino, que está comprando oro como se lo está llevando en cargueros a China. ¿Por qué? Porque pues, eso indica que ni ellos creen en su propia moneda. Hemos llegado a un punto en el que ya no creen en su moneda. ¿Por qué? Porque los prestamistas tampoco creen. Y detrás, ¿qué es lo que hay? Que ese es el apocalipsis. Yo no quiero decir que vaya a un apocalipsis, pero bueno, el titular es para llamar la atención, como es lógico, pero lo que sí hay detrás es una cosa con la que no nos hemos enfrentado nunca, para la que no existen antecedentes, ni ideas, ni políticas anteriores, nada, que es el desplome de la natalidad y el envejecimiento a la velocidad de la luz de las poblaciones europeas y chinas ya, que ya está decreciendo. ¿Qué está diciendo la gente que nos prestaba dinero así para que nos siguiéramos endeudando? ¿Y cómo lo vas a ver ahora si vuestra sociedad cada vez se encoge más? Si os estáis encogiendo no crecéis, os encogéis. Si quieres que te preste, págame más. Yo creo que todo esto está detrás de lo que estamos viendo en Europa. Está detrás de ese desconcierto generalizado. Yo creo que vamos a una situación muy complicada y en un mundo muy complicado, cada vez más complicado. La Policía Municipal de Valladolid puso un tuit hace unas horas diciendo que por la seguridad de los ciclistas la organización de la Vuelta ha reducido el recorrido de la contrarreloj que se iba a celebrar en Valladolid. O sea, era de 12,2 kilómetros y lo reducen y han tenido que cambiar el recorrido. A 100 metros, ¿no? Sí, no sé, dirán, venga, 1, 2, 3, venga, ya, fin. Pum. Esta es, otra vez, es lo que ha pasado durante muchísimos años en el País Vasco. ¿Sí? Es que hemos exportado el modelo político catalán y los procedimientos de la calle del País Vasco. O sea, lo peor y ahora el cerebro operativo está en la Moncloa. Efectivamente, sí. Que es lo terrible. O sea, pues bueno, pues y no va a pasar absolutamente nada. Pues claro, si el centro de operaciones está donde está, pues ahí poco se puede hacer. En cuanto a lo que le decía don Javier, cuando yo le comentaba que a mí yo a un político solo le pido quizá un par de cosas, 3 cosas. Que sea competente, que es una definición positiva, y creo que 2 de negativas, que es que no mienta y que no robe. Entonces, en esto que dice usted de su artículo de hoy, yo aprecio que los políticos, con independencia de lo que haya detrás, si quiere entramos ahora en ello, pero que un político te diga la verdad y te trate como un mayor de edad. Pero es que fíjese usted la comparación. Mientras que en estos países que son los motores intelectuales y económicos de Europa están diciendo esto sus políticos, en España ayer asistimos al espectáculo populista de decir que hay que reducir la jornada laboral. Esa es la diferencia. Por eso el destino de España es aún mucho peor, porque entonces el día que llegue la realidad, aquí nadie va a ser capaz de entender lo que ha pasado, los que no se quieren enterar. Pero bueno, si eso se entiende, porque ya saben ustedes que psicológicamente las personas tendemos de manera natural a, por una parte, la vagancia intelectual, es decir, a pensar, esto no lo digo yo, lo dice Kahneman y Tversky en sus investigaciones, y por otra parte, a dulcificar la realidad, al comportamiento mágico, ¿no? Claro, la única manera que en estos momentos el gobierno tiene de mantener esta situación son 2. La degradación absoluta de los servicios públicos, total y absoluta, y la recaudación absolutamente brutal de los impuestos de los españoles, que nos tienen situados en una posición de que directamente no llegamos a fin de mes el 90% de los españoles, así de claro, ¿no? No tenemos capacidad de compra, no tenemos capacidad de endeudamiento, no tenemos capacidad de ahorro. La bolsa de la compra, desde que está este señor en el gobierno, creo que ha aumentado un 30%. Los sueldos, por supuesto, no, pero ellos juegan a eso y
a convertirse en los padres protectores de los gazatíes. Y ahí estamos viviendo los españoles. Por lo tanto, yo, fíjense, con independencia del por qué Europa evidentemente está en decadencia, por lo menos yo agradecería a un político, y me he acordado del famoso discurso del profesor Fuentes Quintana, ¿no?, de decirnos dónde estamos, lo que podemos esperar y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el problema? Que si alguien te dice eso y alguien luego viene y te dice, tú no te preocupes, te voy a hacer que trabajes menos, paradójicamente, aunque es intrínseco a la naturaleza humana, la gente en general prefiere que le cuenten lo de los Reyes Magos. ¿Sabes? Pero usted que lo sabe, porque sé que le gusta mucho el tema sociológico y todo esto. ¿Qué ocurre? Que una cosa es, de nuevo, la imagen estereotipada de vamos a hacer una ley que reduzca el jornada laboral. Hay leyes, el BOE es una realidad que está por ahí flotando y que impone supuestamente una realidad, ¿no? Una serie de normas que van a conformar la realidad. Lo que sabemos todos, y lo hemos visto a lo largo de 1000 veces y millones de veces, es que una cosa es eso y luego otra es cómo reacciona la sociedad y cómo se organiza informalmente. Es decir, puedes poner horario que te dé la gana y ponerlo en letras de oro en el BOE, que muchas personas van a seguir trabajando jornadas de 60 horas, 70 claro, las que hagan falta. Y cuanto más necesiten, más trabajarán. Y además puedes poner horario que te dé la gana. En realidad, ahí en España ahora mismo, el último dato era de hace 2 años, 750.000 pluriempleados. Personas que tienen 2 o 3 empleos para llegar a fin del mes. Como la posguerra. La tendencia... sé por los datos que iba al alza en 2023, que iba al alza en 2024 y que iba al alza en 2025. Puede ser que ahora mismo estemos cerca del 1.000.000, pongamos por caso, de gente con pluriempleo. Bueno, por decir, sí, no, yo cumplo la jornada laboral. En mi contrato número 1 yo trabajo 10 horas. O sea, y en el contrato número 2, 20, y es decir, y al final trabaja 70 horas, las que haga falta. Es decir, yo creo que cualquier sociedad, por eso yo soy, en ese aspecto, soy moderadamente optimista. Pero no un optimista total, ¿eh? Que nadie se confunda. Creo que las sociedades tienen más debajo de lo que a veces se ve, tanto bueno como malo, ¿eh? Pero nos olvidamos siempre de lo bueno. Es decir, aquí hay gente que está más acostumbrada a pelear, a sobrevivir y a enfrentarse a situaciones límite de lo que imaginamos, gente que está entrenada. Es decir, creo que poco a poco, sobre todo se está viendo en la generación Z, que por cierto, lo de Nepal ha sido precisamente la generación Z. Eso sí que es un experimento social. Un experimento social insorprendente, ¿no? Es decir, es una sociedad, decíamos, no, generaciones fuertes traen generaciones débiles traen no sé qué, ese típico, no me la sé bien ahora, no me la recuerdo bien, pero es que yo creo que ya llevamos como 2 décadas en que las generaciones que supuestamente eran débiles ya están pasando a un segundo plano y están llegando generaciones que se están teniendo que endurecer por la fuerza de los hechos. Entonces yo creo que la pena es que son poco numerosas, esa es la pena. En Nepal, sin embargo, eran muy numerosas y mira lo que ha pasado, porque hay más jóvenes que viejos, por eso se ha ido a freír puñetas el comunismo, China y todo lo que había ahí metido, ¿no? Se han hartado y han dicho a freír puñetas, ¿no? Pero yo creo que hay esa resistencia que es más fuerte de lo que puede parecer, lo que pasa es que actúa de forma táctica. No tiene tampoco quien la encauce mucho, ¿no? No tiene tampoco cauces muy naturales para manifestarse. También hay gente muy lerda, no voy a decir que no. Una noticia desde Melilla. Ya saben ustedes que ha sido asesinado por los palestinos un español hace un par de días. Ametrallaron a 6 personas en Jerusalén. Una de ellas era un judío español, Jacob Pinto, melillense. Bueno, pues la Asamblea de Melilla trató de hacer ayer un minuto de silencio y el partido pro-musulmán de Coalición por Melilla pues interrumpió el minuto de silencio con banderas palestinas contra el supuesto genocidio. Por cierto, recordatorio, este mismo partido pro-musulmán de Coalición por Melilla ya van 2 veces que su líder es detenido por fraude electoral.
Una vez fue condenado y en las últimas elecciones municipales otra vez. Y sigue estando ahí, está bien habilitado, ¿no? Es decir, una persona que no juega limpio. Debería estar disuelto. Si tú en un casino haces trampas, te pone una lista negra y ya no puedes entrar, ¿no? Supongo el mensaje que lanza este partido es que hay justificaciones para el asesinato de 6 judíos y uno de ellos español, ¿no? Claro, como son malos, como están haciendo en Gaza, no sé qué, entonces hay que matarles, o está justificado que los maten. Eso es siempre, eso es como ha ocurrido siempre, ¿no? Como vas provocando, que bueno, el otro día, es que no me acuerdo de su nombre, pero uno de estos últimos intelectuales influencers de la izquierda dijo literalmente eso. Dijo en Twitter, está por ahí el Twitter, no lo voy a buscar, pero dijo que estaba perfectamente justificado asesinar y el terrorismo allí donde hiciera falta. Bueno, pues es esa la sociedad la que nos está llevando, que nos retrotrae otra vez al principio de la tertulia de hoy, ¿no? Es decir, que siempre, para ellos el fin justifica lo menos medios, pero tampoco quiero ser injusto porque no toda la izquierda es igual. El problema, como señalaba antes, de mucha gente de izquierda, es que ante esas barbaridades, cuando llega el momento de votar, van a votar a las personas que mantienen esas barbaridades y desde luego no son capaces, posiblemente por miedo, de decir que eso es una barbaridad. Claro, lógicamente, si ven lo que le hacen a las personas que se les ocurre levantar la voz desde la propia izquierda y lo que hacen con ellos, cómo los cancelan, cómo no los insultan. Pues yo me acuerdo que el señor Lambán, en el último homenaje que se veía que iba a ser de él en vida, le cancelaron. Sí. Y claro, la gente cuando ve eso dice, mira... Sí, a esto se lo hacen a un histórico como... y que ha sido presidente de Aragón y tal, que no me van a hacer a mí, ¿no? Pero eso en eso estamos las reglas del juego en estos momentos. Ya, pero bueno... No hay que ser como ellos, eso lo tengo muy claro. No. Al revés, es una situación muy difícil. Lo digo porque corremos el riesgo de lo que has comentado tú hace un rato, de que digan, bueno, pues si el Estado no me protege, si la ley no me protege, si esto pasa y a mí me están haciendo lo otro, y de eso hay precedentes muy malos en la historia de España, en concreto, pero en general, y eso sí que es muy importante, no caigamos. Nosotros tenemos que mantenernos a lo nuestro, que es el cumplimiento de la ley, la Constitución, y también, la defensa de las instituciones. También el sentimiento cívico, por ejemplo, esta chica ucraniana, yo me he negado a ver el vídeo, porque simplemente el hecho de saber, de saber por los medios, relatado por los medios, cómo había sido la situación, no solo la agresión asesina, decir, no fortuita, sin motivo realmente aparente, es decir, sí, el odio o algo, hay algún mal ahí, evidentemente, pero es decir, ni se conocía, ni le había hecho nada, ni se habían cruzado, ni siquiera le había pisado por error, ¿no? Pero sobre todo, lo que más angustia sentí por esta chica, y me sentí muy identificado con ella, es la soledad ante el pánico que debió sentir sabiendo que se estaba desangrando. Y no ya que no le auxiliara a nadie, sino que ni siquiera le acompañara a nadie en ese momento. O sea, es decir, a mí eso me produce una congoja, un desprecio tan profundo. Es tan inhumano eso, es tan inhumano. Es decir, esto tiene un poco que ver también, un poco con la deriva de la izquierda, ¿no? Es inhumano. No quiero asociar directamente el asesinato de esta chica con la izquierda, sino la actitud inhumana. Eso está muy estudiado en psicología social. Se llama difusión de la pero se llama difusión de la responsabilidad. Hay varios casos muy famosos, uno muy sonado, que es cuando se empezaron nuestras investigaciones de una chica que se llama Kitty Genovese, que quiera lo puede buscar. El efecto espectador. Efectivamente, que es difusión de la responsabilidad, miedo a la evaluación, y bueno, se me acuerda el tercer fenómeno, que explican que las personas en un momento así, ignorancia colectiva, pero seamos incapaces de reaccionar. Yo puedo entender. Hasta que se reacciona la primera. Yo he hecho experimentos sobre esto en las casas, cuando tenía una plaza. Pero déjeme un momento, Jaime, porque es que esto es poner un matiz para que usted igual entienda lo que estoy diciendo. Una cosa es que tú veas a una persona que apuñala a alguien, entonces te quedes congelado. Petrificado. Y otra cosa es que cuando el pavo se va y la persona, una joven, en esa situación,
no hay efecto espectador. O sea, no, pero eso se produce. El hecho de no acudir a esa persona, de no auxiliarla, es lamentable, yo no lo he visto. No, pues yo le puedo decir que no precisamente lo he visto, ni lo he permitido, porque en alguna ocasión me he encontrado, no con algo tan grave, pero sí con un accidentado en el que tal, y yo no sé, no me voy a quedar sin auxiliar. No, claro, eso es lo que es lo que saber hacer, pero por ejemplo hay muchos experimentos que te demuestran que si te pones, haces el experimento en Gran Vía y tiras una persona en la calle que y la haces en una calle desierta, la probabilidad de que te ayuden en una calle desierta es mucho mayor que en Gran Vía, porque se produce un fenómeno que se llama difusión de la responsabilidad. Sí. Alguien le ayudará, ¿no? Efectivamente, yo no tengo mucha prisa, alguien se va a parar o no sabes lo que está ocurriendo. De hecho, en el caso de Kitty Genovese, que la asesinaron, el asesinato duró 45 minutos de que empezaron a pegar hasta que la mataron. Luego la policía descubrió que había por lo menos 35 personas que estaban viendo el episodio en su casa y que fueron incapaces ni siquiera llamar a la policía. Entonces ahí se empezó, un psicólogo social, empezaron, entre otros James Davis, empezaron a investigar qué es lo que pasó ahí, y una de las cuestiones que se descubrió es que la gente pensaba, es una discusión de pareja, no me quiero meter, al final no va a pasar nada, ya llamará a otro, no me quiero meter en lío. Podemos hacer un juicio moral de eso, pero realmente, lamentablemente te quiero decir que es más interpretable desde la psicología de los grupos. Otra cosa, de hecho, yo lo que le aconsejo y lo que acaban diciendo estos experimentadores, porque esto lo hemos visto muchas veces, cuando la primera persona, o sea, funciona en los dos sentidos, cuando la primera persona se para a ayudar, inmediatamente aparecen 10. Correcto, porque desaparece el efecto de la ignorancia colectiva, es decir, ignorancia colectiva quiere decir qué es lo que está ocurriendo ahí, y desaparece el efecto del miedo a la evaluación, es decir, a ver si me voy a meter en un tema que no me tengo que meter. Exacto. Sí, pero eso es una cuestión precisamente de información, pero de información. Eso, por ejemplo, cuando ves un motorista que se estrella por la carretera, nadie se pone a evaluar qué es lo que ha pasado. Ahí dirán lo que digan los sociólogos, la asistencia en sociedades occidentales es bastante rápida por parte de los particulares que han visto el accidente. Siempre hay un coche que para, siempre hay alguien que tal, y cuando para uno, pues paran más. Pero no le dejan al motorista tirado en la cuneta y siguen circulando todos los coches. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque han visto todos los acontecimientos. Tienen la certeza de lo que ha ocurrido y evidentemente saben que solo hay una respuesta posible, que es la asistencia, ¿no? Asistir al herido, llamar a la policía, a los servicios de urgencia y acompañarlo hasta que lleguen. Entonces, pero en cierto modo, si se fija usted, hay una diferencia con el caso del tío tirado en la acera en mitad de Gran Vía, y es que si tú ves un accidente, entiendes perfectamente la secuencia de acontecimientos. Tú ves a un tío tirado en Gran Vía y mucha gente dice, no sé por qué está tirado, a ver si me voy a meter en algo que no debo. Pero no, es que voy al caso de la ucraniana. Los que estaban ahí vieron lo que pasó. Vieron al personaje, vieron las cuchilladas, vieron a quién se las dio, que dijeron, no, es que era un tío mazao que podía competir con él en drogas, o habían tenido una niña, una chica jovencísima, frágil, comparado con el animal que la apuñala, y lo ven, y no solo lo ven, sino que ven la consecuencia de que esa persona causa y consecuencia. Yo lo que le estoy diciendo no es opinión, esto es ciencia, es decir, está comprobado experimentalmente en muchísimas condiciones distintas. Por ejemplo, otro experimento que si quieren los oyentes verlo es el experimento del buen samaritano de Daniel y Batson. Batson, curiosamente, es un sacerdote de alguna iglesia, o sea, que lo conozco bien porque he trabajado también con él, y lo explica muy bien, que es un proceso psicosocial que escapa al tema de la moral. De hecho, en estos experimentos lo que siempre se aconseja a las personas para romper estos efectos que se dan de fenómenos grupales es pedir ayuda. Muchas veces, ayúdame por favor, y en esos momentos, curiosamente, algunos de esos procesos que se dan desaparecen. Lo digo porque si alguna vez le pasa a alguien de los que nos está escuchando, primero que no caigan en estos tres efectos, que como dice don Javier, se paren y ayuden, y en segundo lugar, si son víctimas, que pidan ayuda, que es cuando se rompen esos efectos. Pero estos son muy comprobados, son procesos de influencia social. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, hoy desgraciadamente teníamos que preguntarles por una cuestión que ha conmocionado, iba a decir, a la sociedad norteamericana, pero a prácticamente todo el mundo. Hablamos, lógicamente, de ese terrible asesinato, el de Charlie Kirk, y la pregunta iba en relación con eso. ¿Por qué cree usted que la violencia política proviene casi siempre de la izquierda? ¿Cuál
¿Cuál cree que es la principal razón? Les decíamos esta misma mañana que puede haber diferentes motivos, pero les pedíamos un poco de concreción a nuestros oyentes, a la audiencia, que nos dijera cuál, en su opinión, era el principal motivo. Los 4 que proponíamos nosotros eran los siguientes. El primero es que son de natural violento. El segundo es que carecen de argumentos y por eso recurren a la violencia. El tercero es que su proyecto es totalitario, y había una cuarta opción, por así decirlo, que era la de ninguna de las anteriores opciones, y que propusieran, si lo deseaba nuestra soberana audiencia, pues la que ellos consideraban que era el principal. ¿Qué votarían razón. ustedes? ¿Cuál es la principal razón de que la izquierda sea tan violenta? Pues que ellos desde hace mucho tiempo tienen muy claro que el fin justifica los medios. O sea, no lo hemos inventado ahora. Esto es tiene una larga tradición. Es una herramienta. Es una herramienta no solo de la izquierda, pero fundamentalmente y a día de hoy, desde luego, una parte por lo menos significativa. El virtuosismo en el uso de esa herramienta, digamos, más virtuosa. Sí. O sea, los dos creen que porque tienen un proyecto totalitario y por tanto la violencia es un instrumento legítimo. Sí, claro, es decir, persiguen un fin, es evidente. Es un instrumento de hegemonía. Es decir, cuando no la puedes conseguir por medio de la ideología, cuando no la puedes conseguir por medio de la economía, tal, es un instrumento más. Pero no solamente ahora, sino o sea, los grandes grupos terroristas, por ejemplo, que hemos sufrido en Europa en los 70, los 80, los 90, los 2000, son siempre que ha habido grupúsculos que han desaparecido enseguida, digamos, por el otro lado, pero las Brigadas Rojas, ETA, etcétera, son todos siempre y para ellos es una herramienta e incluso legítima. Por eso es muy preocupante lo que están diciendo muchos políticos, ministros e influencers de la izquierda cuando justifican, porque hay mucha gente, que no todos, pero hay mucha gente que lo escucha, mayormente posiblemente jóvenes que tengan menos experiencia en la vida, que puedan pensar desde los dos lados que eso es algo justificable para eliminar al contrario. Bueno, pero es que el terrorismo internacional en buena medida es un invento de la Unión Soviética, del comunismo, y por eso hay que ver a veces cómo esa corriente sigue estando presente, esa justificación de la violencia para conseguir un fin político. La clave es como esto se generalice y empiece en los dos lados. Claro, ese será el día que realmente tengamos que echarnos a temblar. Los que no estamos de acuerdo con el uso ilegítimo de la violencia, ¿no? Claro, pero puede pasar, es que puede pasar. Es que puede pasar. Si no, la de hecho, violencia viene siempre de un mismo lado, pues al final la cuerda se rompe. Efectivamente, y eso es terrible. Doña Carmen. Don Luis, los resultados que nos deja, por ejemplo, la encuesta de Twitter, en la amplia mayoría, un 56% de los encuestados, dice que se debe precisamente a eso, a que es un proyecto totalitario y que en ese sentido pues quizás lo estuvieran utilizando como herramienta. El 27% de los encuestados cree que son de natural violento, hay un 15% que dice que es por la carencia de argumentos, por ese motivo utilizan la violencia política, y hay un 2% que dice que no se debe a ninguna de ellas, que se debe a otras razones. Hay comentarios en Twitter como este de Julia García Amado que dice que viven de enfrentar, les vale cualquier causa y como no la hay, la inventan. Literalmente viven de lobbies que les pagan para dividir a la sociedad. RVN dice que representan la mediocridad y el resentimiento, por eso abogan por la igualdad, porque saben que por sus medios y esfuerzos nunca conseguirán nada. Es mejor conseguir las cosas por cuota e imposición. Eso es lo que piensa la izquierda en opinión de esta tuitera. Los comentarios que nos dejan en las publicaciones de YouTube van por esa línea también. Martín López dice que cree que son las 3 primeras opciones e incluso faltaría hablar de la dejadez de la derecha, que ha permitido muchas veces que ganen el relato en lugar de combatirlo. Lo que hace la derecha es que a veces lo asumen, aun siendo falso. Y esto es algo realmente dramático. Ariel Talice va por otra línea, dice que desgraciadamente no son los únicos totalitarios, generalmente los extremos se tocan, el gran problema es la ideología misma, y nos dice que cuando se puede ver y tratar de solucionar cada situación por y en sí misma, ver las cosas sin deformaciones es el primer paso para solucionar los problemas. En el chat le dejo 3 comentarios. Este es de Victoria, que nos dice que no lo pueden evitar. Todas esas personas violentas son del lado de la izquierda casi siempre. Caridad Morata Caparrós dice que los asesinos son siempre los mismos y señala directamente a los comunistas. Y Luis del Palacio dice que la izquierda siempre ha creído que la violencia es un arma legítima para lograr sus objetivos.
Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Jaime. Gracias, don Javier. Tertulia interesantísima hoy, nos dicen muchos oyentes a través de las redes. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere advertir de que estamos viviendo una degradación democrática. Buenos días, don Paco. Querido amigo don Luis del Pino, gracias. La frase, abro comillas, estamos viviendo una degradación democrática, cierro comillas, es de Cuca Gamarra del Partido Popular. Pues sí, señora Gamarra, pero quien tiene menos derecho a decir eso es usted, que pertenece al Partido Popular. Ayer, después de hablar Núñez Feijóo, le tocó el turno a Sánchez. Y posteriormente le tocaba a la tercera fuerza política más votada en España, es decir, a Vox. Y quien tenía que hablar era Santiago Abascal. Señores del Partido Popular, no hay ninguna persona sin sombra cuando hay una sola luz. Y si se apaga, todo se vuelve oscuro. Eso pasó ayer. En ningún informativo salieron las palabras de Santiago Abascal. Un servidor estaba escuchando lo que ocurría en el Congreso de los Diputados en el programa Espejo Público de Susana Griso. Escuché a Núñez Feijóo, después fue el turno de Sánchez, que como es habitual no contestó a ninguna pregunta y descalificó al interlocutor, pues se levantó ya Santiago Abascal. ¿Saben ustedes lo que pasó? Pues cortaron la emisión desde el Congreso. Abascal tampoco salió en ningún informativo de alguna cadena. Así que doña Cuca Gamarra y compañía, no pueden ustedes hablar de degradación democrática cuando no hay libertad de expresión y el bipartidismo nefasto que tenemos calla la boca a sus terminales mediáticas. Y no nos enteramos que defienden otros. Si censuran a un parlamentario, eso se llama comunismo. Comunismo. El que no conoce, no sabe. Y así nos va. Mañana más y mejor. Punto final.